más fiable para realizarse un test de intolerancia alimentaria. Cayó el mito de la memoria humana como sistema fiable de almacenamiento de datos. Well, here are the top 10 most reliable car companies for 2019. Fiabilidad. Es un concepto que frecuentemente escuchamos en diferentes ámbitos de nuestra vida y en diferentes áreas del conocimiento, desde la medicina, la industria aeroespacial, la industria automóvil e inclusive la política. Pero, ¿y a qué se refiere para nosotros la fiabilidad y cuál es su relación con nuestro trabajo como psicólogos? Soy Víctor Ortuño y hoy hablaremos de fiabilidad en el marco de la psicometría y la evaluación psicológica, así como también veremos algunos de los tipos de fiabilidad existentes. Pero primero, recordemos que la fiabilidad refiere a uno de los tipos de garantías o requisitos que un instrumento de evaluación psicológica debe presentar, para asegurarnos de que realice una evaluación correcta del fenómeno en estudio, o mejor dicho, una evaluación que pueda ser considerada como fiable, como siendo de confianza. Así, para entender mejor la fiabilidad, les recomiendo pensar en sinónimos de esa misma palabra. Cuando hablamos de alguien fiable, se puede decir que es alguien en que se puede confiar, alguien leal, honesto, fidedigno, verídico, seguro, estable, sólido y fuerte. Y aquí les llamo la atención principalmente para la palabra de estable, de sólido, ya que estas palabras nos llevan directamente a la definición más clásica de fiabilidad, donde dice que se refiere al grado en que la aplicación de un determinado instrumento, repetida al mismo individuo, caso o muestra, produce resultados iguales, o sea, refiere a la estabilidad de los resultados. Por este motivo, si mido un determinado fenómeno psicológico en 2 ocasiones o más, y no hay nada que me indique que deba existir algún cambio, entonces los resultados deberán ser iguales o al menos muy parecidos en los diferentes momentos de evaluación. Imaginen, por ejemplo, que voy caminando por un parque y encuentro a 2 amigos, Encolpio y Guitón. Les consulto acerca de su edad. Encolpio me indica que tiene 23 años y Guitón que tiene 16 años. Ahora imaginen que doy una vuelta por el parque y luego los vuelvo a encontrar nuevamente y les consulto acerca de sus edades. Encolpio me dice ahora que tiene 25 años y Guitón me dice que tiene 32 años. Claramente que aquí tenemos alguna situación un tanto extraña, como mínimo. Podríamos decir que mi pregunta o mi instrumento de medición, para ser más precisos, no es confiable, ya que en un intervalo de tiempo tan pequeño, ambos deberían haber respondido exactamente igual que en el primer momento. Aún así, es importante tener en cuenta que existen constructos o características que son más estables que otros. No es lo mismo estar trabajando o midiendo un estado afectivo con un rasgo de personalidad, por ejemplo. Tienen una estabilidad diferentes entre sí. Por tanto, es algo que necesitamos tener en cuenta a la hora de medir su confiabilidad. Entonces, cuanto mayor la confiabilidad de un instrumento, menor será el nivel de error que tenemos en la información acerca de alguna variable psicológica. Con todo, recuerden que no hay ninguna evaluación, no hay ninguna medición que sea perfecta. Entonces siempre hay un cierto nivel de error en las medidas que nosotros tomamos. Para entender mejor cómo trabajamos con la fiabilidad, imaginemos que creamos un instrumento para medir el nivel de adicción crónica al chivito. Así como pueden observar, tenemos 4 preguntas en nuestra escala que refieren a diferentes aspectos del consumo de chivito de las personas. Esto nos va a permitir de alguna manera organizar diferentes padrones de consumo en las personas y por ende de problemáticas en el consumo del chivito. Puntuaciones más elevadas representan un consumo y una problemática más elevada vinculada al consumo del chivito. Esto nos permite organizar personas con diferentes consumos a lo largo de la escala que estamos utilizando. Entonces, ¿cómo podemos medir la confiabilidad o la fiabilidad de este instrumento? Algunos de estos procedimientos son el test-retest, las formas paralelas, mitades partidas y por último la consistencia interna. Veamos el primero de estos, el test-retest. Este procedimiento consiste en aplicar nuestra escala a un grupo de personas y luego de un determinado intervalo de tiempo, digamos 30 días, volverlo a aplicar al mismo conjunto de personas. Si los resultados son parecidos entre estos 2 momentos, entonces podemos decir que la escala tiene una elevada fiabilidad test-retest. Por su parte, el procedimiento de las formas paralelas consiste en administrar 2 o más versiones equivalentes entre sí de la escala.
Estas versiones son aplicadas a un mismo conjunto de personas en un intervalo relativamente corto de tiempo y son similares al nivel de contenido, instrucciones, duración y otras características. Si las puntuaciones obtenidas entre las diferentes versiones del instrumento son parecidas entre sí, si tienen elevados niveles de correlación, de asociación, quiere decir entonces que tenemos elevados niveles de fiabilidad. Ya el procedimiento de las mitades partidas consiste en dividir al instrumento, en nuestro caso la escala, en dos partes iguales, dividir sus ítems mitad para un lado, mitad para el otro, aplicarlos a un mismo conjunto de personas y ver si esas puntuaciones son equivalentes entre sí. Quiero decir con esto si son parecidas. Con respecto a la consistencia interna, lo podemos ver como un sinónimo de congruencia entre las diferentes respuestas que nos dan las personas. Son variadísimos los estadísticos que nos permiten trabajar con este tipo de fiabilidad. Dos de los más utilizados son el alfa de Cronbach y el omega de McDonald. La consistencia interna parte de la idea de que si hay una elevada congruencia entre las respuestas de ítems que miden un mismo constructo, entonces tenemos un elevado nivel de fiabilidad. Si nuestras 4 preguntas de la escala de adicción crónica al chivito miden el mismo constructo, que es la adicción crónica al chivito, entonces ellas deberán estar asociadas entre sí. No haría sentido que las personas den respuestas muy diferentes entre los ítems que componen la escala. Eso es una situación donde la escala presentaría un bajo valor en el alfa de Cronbach. En resumen, como pueden ver, estos diferentes procedimientos, que todos apuntan a conocer la fiabilidad de un instrumento, nos permiten comparar sus puntuaciones en dos momentos diferentes, comparar las puntuaciones de dos formas paralelas del mismo, dividir el instrumento en dos partes iguales y ver si estas dos partes tienen las mismas puntuaciones. No tienen que ser exactamente iguales, pero deben ser parecidas. O por último, entonces analizar el perfil de respuesta de las personas a todas las preguntas que miden, en principio, un mismo constructo psicológico. Dicho esto, la confiabilidad es un aspecto importante para el análisis de cualquier instrumento de evaluación psicológica, de forma a poder confiar en sus resultados, de forma a saber que sus resultados son estables a través de estos diferentes procedimientos. En los próximos videos estaremos hablando acerca del concepto de validez y los diferentes tipos de validez que existen. Muchas gracias por vuestra atención y nos encontraremos en los próximos videos.